Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is back on, baby, and everybody say with me. I gotta feel good, baby. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, a una nueva emisión de Semanario TV. Hoy vamos a estar hablando de dos temas. En el segundo bloque vamos a estar hablando con el actual ministro de Agrobioindustria, el doctor Sergio Busso, de qué manera beneficia o afecta este acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, entre otras cuestiones que vamos a estar hablando. Y ya en el primer bloque vamos a estar hablando con el empresario Juan Gamerman, que tiene una importante distribuidora de neumáticos en la provincia de Córdoba. Lo vamos a estar hablando en primera mano, en función de lo que sucede con la fábrica FATE, que peligran cerca de 1 millar de trabajadores, de puestos de trabajo en la República Argentina. Ya pasamos a saludarlo a Juan. Juan, ¿cómo te va? Un gusto Buenas, de ¿cómo andas, conocerte, Cristian? de verte y de conocer de primera mano, porque uno escucha, bueno, a muchos kilómetros de distancia, el análisis macroeconómico de lo que significa el cierre, aparentemente, me lo vas a decir vos, de esta fábrica de neumáticos FATE con cerca de 1 millón, cerca de 1 millar de puestos de trabajo que peligran. De hecho, ya empezaron a llegar los telegramas. Vos que tenés una distribuidora, ¿nos podés pasar en limpio esta cuestión? Importación versus producción local. Sí, a ver, esto es algo que se veía venir, ¿sí? Hubo un punto de inflexión en el cambio de gobierno que cambió las maneras, las reglas de juego. Sí. Se comenzó hay varios puntos, por ejemplo, el primer punto es el de entrada de neumáticos Chinos. asiáticos, ¿sí? Después tenemos un segundo punto que es la parte de la baja de aranceles, de manera paulatina fue, que pasó Que favorecía a la importación de los neumáticos, porque antes había muchas trabas burocráticas, había el famoso chas o el masle chas que hablaban el ministro de Massa, en su momento. en su momento fue Massa y ahora Guzmán. es Schwarzenegger, Sí. el mal de chas que le hablaba, que era una serie, digamos, de requisitos que tenía que cumplir Que se traducía en trabas burocráticas. Sí, porque en realidad los A eso hay que sumarle la adquisición de dólares que te autorizaron. tal cual, que había, o sea, la economía estaba totalmente cerrada, no se podía llegar a adquirir los dólares para poder llegar a la importación y poder traer los productos, y después aparecieron estas, por instancias judiciales que otorgaban vía judicial el que te den los dólares por importar. Toda Bueno, una cuestión burocrática. era mucho burocrática. O favoritismo político si lograbas tenerlo. No te sé decir ahí. Y después, esto que trajo aparejado, que al cambiar el gobierno salió el chas, las retenciones bajaron de un 35 a un 16% de manera escalonada. La última baja fue en septiembre del año 2024. Sí. Y casualmente, digamos, algo, en realidad no fue una baja, sino una convergencia hacia el arancel externo común que tenían los neumáticos en el Mercosur. Que justo cuando nosotros bajamos en Argentina al 16%, Brasil lo subió del 16 al 25. O sea, como que quedamos descolocados. Y eso también hizo, por ejemplo, nosotros distribuimos una marca Bridgestone y Firestone, que también la producción sea más barato. Porque vienen de Brasil. Vienen de Brasil y está más controlado el mercado. Porque por esto que pasó, la invasión asiática en Argentina fue muy rápida. O sea, en este gobierno, por ejemplo, que empezó a eliminar todas esas trabas que vos decías. En 2 años pasamos de tener 8 marcas, 10 marcas, a tener más de 300 marcas. ¿Y qué es lo que fue, que terminó implosionando? Porque decías, esto se veía venir. Hasta donde tenemos entendido, FATE tenía el 30% de la producción, porque todo lo otro era importado, como vos decís. Fueron estos varios factores, lo que es los aranceles, la baja de aranceles, sacaron estos tipos de burocracia, ahora es mucho más fácil, fundamentalmente el tema del chas también, y el tema, digamos, que es de algo transversal a todos
los negocios, empresas del país, el tema del costo laboral Ujú. y el tema también de la falta de competitividad. Al estar todo sepiado, economía cerrada, las ineficiencias se escondían abajo de la alfombra. Y eso hacía que, digamos, cualquiera era competitivo en Argentina, total, al otro mes subía, y eso hubo también Una economía muy proteccionista. proteccionista, y eso hubo también de algunos empresarios, empresas que se aprovecharon de eso, por eso el neumático pasó a ser un bien suntuoso. Era una locura. Bueno, me acuerdo cuando hubo ese paro, Exacto. también importante, que paralizó, no lo teníamos en el radar, porque te paraliza, se para el Es un bien transporte, bueno, sí, te genera, pero... Es un bien esencial que es necesario que sea, digamos, que sea fácil de adquirir, que no sea un bien suntuoso, digamos, que sea un bien esencial. Y con el crecimiento del parque automotor. Y eso trae aparejado también el tema de la seguridad vial. Bueno, los neumáticos se convirtieron en un bien suntuoso. Claro, sí. Había que razón. pedir un crédito en el banco. Ujú. O hay gente que se iba a Paraguay, Bolivia, empezó a haber mucho contrabando de neumáticos. Sí, Es más, claro. hasta que le quemaban los pelitos, no sé si se Sí, recuerda. para que la aduana no te identificara Es una cosa- que lo adquiriste. Exacto. Antes de que entrara todas estas bajas que vos dijiste en el gobierno de Milei, etcétera, que hubiera esta invasión de neumáticos asiáticos, como vos decís, como vos aclarás, pero antes también se había, con un mercado proteccionista, se cruzaban a Chile, se cruzaban a Bolivia, se cruzaban a Paraguay, Tal cual. quemando los pelitos y también... Sí, este, y la diferencia de precio era abismal. sí. Y eso hizo que, digamos, las rentabilidades de las empresas estas estaban infladas. O sea, no era lo real, era un mercado totalmente artificial. Ujú. Bueno, al cambiar la regla de juego, y además también hay un punto importante, el tema del sindicato, ¿sí? Sí. Que es uno de los factores, o sea, tampoco, o sea, no es que es la culpa del sindicato, pero por ejemplo en la marca que nosotros representamos, le hizo Bridgestone y Bridgestone y sí. Firestone, le Tienen hizo- fábrica en Sí, en Argentina, Lavallol. En Lavallol. tenían 1.400 empleados, ahora está creo que en 800, 900 Van empleados. que bajando. Van bajando. Ahora, sí, viste que las conciliaciones obligatorias, generalmente el espíritu es, bueno, paremos hasta ver qué pasa, o damos mayor indemnización, o tomamos menos gente, o el gobierno termina subsidiando, algo antagónico con lo que predica Milei, que dice empresa que no vende, empresa que se vaya. Pero sin embargo, el gobierno nacional termina llamando a una conciliación obligatoria, digo, en contramano de su política ideológica, decir, empresa que no vende, que cierre. Nosotros Sí. no vamos a subsidiar nada. Sí, me parece que es más político y como que lo hizo algo más como Como ruido que ruido y justo el momento también, no sé, digamos, de la fue reforma laboral. justo estamos en este momento, digamos, que estamos en medio de una gran reforma y que se está esperando, digamos, Claro. de las pymes, grandes empresas, que, bueno, que hizo que el gobierno tome esa decisión, digamos, pero fue algo más como algo Sí. que lo tenía que hacer, digamos, para no quedar mal en la tribuna. Ujú. Pero el tema de FATE me parece que ya es una decisión tomada y tampoco, a ver, Vos dijiste fuera de cámara, disculpame que te interrumpa, que FATE no va a cerrar. ¿Cómo se entiende eso? a ver, eso según es tu una apreciación y lo que se Y la comenta experiencia en que el, tenés rubro. O como sea, a ver, la distribuidor. marca FATE es una marca fuerte, que es muy reconocida en todo nuestro país. Y yo, a ver, se comenta que van a empezar a traer, digamos, se van a convertir en una importadora. Directamente. Y se sí. quedarán con una producción Y lo mínima de lo mismo, local. lo mismo con los multinacionales. Las multinacionales ganan plata en todos los países del mundo. No se van a quedar acá para... para tener material ocioso Tal cual. como es O la- sea, a ver, la- van a la ser fábrica. competitivas con fábrica o sin Sí. fábrica. Sí, sí, sí. Se convertían en importadoras. Y eso es lo que busca el modelo. Bueno, habrá que adecuarse a eso, digamos. No está ni bien ni mal. Particularmente en el caso de FATE, el problema era... A ver, el negocio neumático tenés el mercado de reposición, que es lo que vendemos en la gomería, supermercados, Cuando el auto ya tiene... en los equipos originales y la exportación. Particularmente en Bridgestone, el problema, que ahora lo está pesando mucho, en la época que vos me dijiste que había paro y salió Sí, el tema de los sí, neumáticos, perdió un contrato muy grande, Bridgestone, de exportación hacia Estados Unidos,
y eso no hubo vuelta atrás, y bueno, y ahí ya se... Ahí es cuando vos me hablas que redujo, por ejemplo, personal. y se tuvo que readecuar. Claro, entre por otras cosas. yo creo que es un sindicato muy intransigente, es una apreciación mía, digamos, que no sé si cuida al trabajador realmente. Ahora, en la cuestión esta del balance, que es difícil porque estamos hablando cerca de 1 millar de trabajadores que aparentemente quedarían despedidos. Vos que tenés la percepción de la calle, ¿qué te dice la gente? Digo, cuando comparan precios de un producto importado del mercado asiático contra lo que pagaban FATE, independientemente de la calidad, el público suele ser muy pragmático. Bueno, esto me saca del apuro, no me va a durar, creo que son 60.000 kilómetros más o menos, una FATE, una marca de esa. Un chino, calculo, depende de la calidad, porque los chinos también tienen diferentes calidades. Sí, ¿no? hay de todo. Yo creo que está tan bombardeada la gente de diferentes marcas, Sí. que en nuestro ¿Es caso... bueno o malo eso? Yo creo que está bien. Porque no te monopoliza una marca. Yo creo que está bien, y yo creo que también era la única forma. Yo no sé si el gobierno lo hizo agrede como para el primer paso de bajar los precios y después volver a un estado un poquito más proteccionista. Sí. Porque era la única forma de que bajen un poco los precios, porque realmente el valor FOB de la goma tiene un valor internacional, medidas estándares, y estaba... Por las nubes. Por las nubes. Sí. Y la percepción de la gente? Vos que tenés un trato con la gente y algunos proveedores. Mira, también. busca precio. Con los bolsillos flacos, los sueldos que no alcanzan, buscan precio. Sí. Se basa ahora, es más, la Bridgestone, Firestone está trayendo también marcas low cost para poder competir contra los chinos. O sea, se están adecuando a los nuevos y tiempos. están importando, o sea, están bajando la producción, están en una capacidad de un 40% de la producción de la fábrica. Estamos en un momento bisagra, yo creo, en el sector, y no es solamente de Argentina, particularmente el sector, sino a nivel mundial. También Michelin ha cerrado fábricas en Francia. Sí. No, me quedo con algo importante que dijiste en función de la experiencia que llevas en este rubro, que FATE no va a cerrar, se va a readecuar. Uno de las unidades de negocio va a ser importar, pero se va a quedar con un mínimo. Sí, Hay que que es una ver qué marca pasa. súper reconocida. Claro. Va a terminar, la marca va a seguir estando, en mi apreciación, digamos. No, llevas años. Y van a terminar importando. No creo que desperdicien tantos años, 80 años de una marca. Vos decís neumático, bueno, FATE también. Suena en el imaginario. Y es un neumático también de buena calidad, o sea que no creo que desaparezca la marca, no. La fábrica, sin lugar a duda, se cierra. Juan, gracias por clarificarnos un poco esta cuestión que está en boga hoy en día a nivel nacional. Perfecto, muchas gracias. Corte y volvemos. Avanza el plan de reparación vial integral en la ciudad. Realizamos tareas de bacheo y rehabilitación de pavimento en 30 frentes de trabajo en simultáneo. Intervenimos avenidas, arterias principales y recorridos del transporte público, incluso en horario nocturno. Circulación más segura y mejor infraestructura urbana en la ciudad. Córdoba Capital. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades, como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. Se armó el 70-30, el nuevo entretenimiento de la Lotería de Córdoba, que la tiene toda. 70 millones que crecen todas las semanas. El saleo sale de 1 millón. Y si no le pegás a nada, ganás 1 millón de pesos por mes por 30 meses. Además, con tu jugada tenés chances extras por 300.000 pesos. Todo por solo 1.200 pesos el ticket. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Aguante el 70-30! La tiene toda. 70-30. Armate el tuyo en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba.
En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Right. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. All my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, hold on. My song is bad for you, baby, and everybody say we. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. All my love, I wanna make you move. Libre comercio, acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, favorece. ¿En qué se va a modificar ese tratado comercial? En algo, en un producto llamado campo, sobre todo Argentina como gran proveedor de esa materia, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Por eso hemos convocado al actual ministro de Agro, Bioindustria, Sergio Busso. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gustazo. Bueno, Muy es esperada, saber cómo va a repercutir, no solamente en Argentina, sino particularmente en Córdoba, donde es su jurisdicción. Bueno, la verdad que todos los acuerdos globales son importantes. Lo que pasó con la Comunidad Económica Europea, Sí. después de tanto tiempo de trabajo, pareciera que se va en definitiva a concretar. Digo, pareciera porque todavía faltan cuestiones Tiene que votar el Parlamento. exactamente, que no son menores, pero que me parece que ayuda mucho en un mundo globalizado a sumar la posibilidad de un país, sobre todo como Argentina, de poder ampliar ¿El mercado? el mercado y el nivel de consumidores. Tanto eso como Estados Unidos me parece que son buenas noticias. Pero como toda buena noticia, hay que tener precauciones, cuidado, porque cuando vos abrís la economía, tampoco esto es una ida y vuelta, ¿no? Nosotros seguramente vamos a tener ventajas competitivas con respecto a todo lo que es agroalimentario. Sí. Ahí podemos, me parece, competir bien. Hablamos de trigo, de granos. Sí, hablamos de todas las cadenas de valor, ¿no? La Sí. carne, la leche, pero con todos los digamos, era muy difícil vender, por ejemplo, queso o productos vinculados a vitivinicultura, a nuestras economías regionales. Hoy, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, se nos abre la carne también. Sí. Pero bueno, por el otro lado también van a empezar a venir productos que pueden generar inconvenientes. O sea, yo me Parecido, parece- digo, lo que hablábamos recién en el bloque anterior con el tema de los neumáticos, ¿no? Abrir descaradamente esa Y cuestión. sí, son cuestiones muy riesgosas, muy riesgosas. De todas formas, me parece que, insisto, en un mundo donde cada vez más nosotros necesitamos estar relacionados, estas situaciones hay que abordarlas con mucha racionalidad, mucho cuidado de qué cosas queremos defender, ¿no? Y me parece que, bueno, se van abriendo estas posibilidades que no tengo ninguna duda que van a ser buenas porque Argentina necesita exportar lo que produce. Eso Bien. es una situación fundamental. Si nosotros queremos crecer, el mercado interno no alcanza para resolver todos los problemas que tenemos de crecimiento. Bien, hasta ahí vamos bien, pero aparecen voces disidentes a este acuerdo del Mercosur diciendo, bueno, ahora Argentina va a pasar a exportar, ¿cuánto exportaba, ministro, anteriormente, antes de este acuerdo? 80... En el caso de la carne, por ejemplo, de Estados Unidos exportábamos Sí. 20.000 toneladas Y ahora pasamos- tenemos 80.000 toneladas más. Claro, O sea- dicen las voces disidentes. Bueno, pero esto va a hacer que los productores prioricen ese mercado por una cuestión de mercado y de ganancia y aumenten los precios internos. ¿Puede No, llegar a ser eso? Sí, no. A ver, las cuestiones se van equilibrando, no por exportar va a aumentar el mercado interno. De hecho, no existe hoy estas 80.000 toneladas y el mercado interno está aumentando. Y la hacienda está aumentando. Y a veces se aumenta también por falta de situaciones que realmente hayan generado que tengamos un stock ganadero que permita resolver los temas. A veces cuando las cosas son escasas, porque faltan, obviamente aumentan, eso es una realidad lógica del del mercado. mercado. Pero no creo que por tener abiertas las exportaciones aumente el mercado interno. Se irá cambiando seguramente los niveles de consumo. De hecho, hoy
la carne comparativamente con otro tipo de carne, con la porcina, con la aviar, está mucho más cara. Bueno, la gente va cambiando la dieta también. De hecho, de producir, prácticamente nosotros comemos las mismas proteínas animales, pero sí en niveles y porcentuales totalmente distintos. Se consume en relación mucho más porcino y mucho más pollo que lo que se consumía en carne de vaca. Va mutando también el Pasó con el consumidor. cerdo en su momento. Bueno, va mutando el consumidor de acuerdo Sí. a las posibilidades y a las capacidades de cada uno. Pero me parece que uno no tiene que pensar como se pensaba en la mesa de los argentinos. ¿Te acuerdas de este discurso? Era bastante insólito, es decir, cerremos todo porque si no aumentan los productos. Creo que eso... Y ahí empezamos con los programas, entre otras cosas, que Claro. las pagamos todos, carnes para todos, Claro, pescados para todos. Me parece que esas cuestiones no han funcionado, no sirven, son consignas, estamos en otro momento. Me parece que es interesante lo que nos está pasando. Lo que sí hay que lograr es discutir un modelo productivo de qué queremos ser en un país como Argentina. ¿Y hasta ahora qué? Porque Bueno, hasta ahora depende no de se ha los discu- gobiernos, digo. No, hasta ahora no un se ha gobierno discutido. kirchnerista muy proteccionista y ahora una economía muy... ¿Cuál es la percepción? Claro, la percepción es que, a ver, el gobierno nacional, que nosotros acompañamos con muchas decisiones de ordenar la economía, de generar estabilidad, previsibilidad, bajar la inflación, creo que son presupuestos que todos tenemos que estar de acuerdo, la gente está de acuerdo que esto tenía que suceder. Ahora, para que eso sea sostenible en el tiempo, porque eso ha requerido y requiere un esfuerzo enorme de toda la sociedad, y para que sea sustentable en el tiempo necesita tener un modelo productivo que le dé valor a ese esfuerzo. ¿Qué significa? Si nosotros no agrandamos la torta, si no crecemos, todo el esfuerzo que hicimos seguramente va a caer en vano. Claro. Entonces hay que tener cuidado y empezar a discutir un proyecto productivo que contemple el trabajo, que contemple el desarrollo de las regiones del interior. Me parece que eso es lo que hay que pensar y no se discute eso. Me parece que lo que usted está diciendo es que se fije una política, por lo menos a mediano plazo. ¿Eso está ausente hoy en el tema del Totalmente. campo? Nosotros, yo, por ejemplo, en el tema agropecuario, nosotros terminamos de tener una mesa triguera en Leones, una mesa nacional triguera, donde se chocaron todos los temas. Venimos de una cosecha récord de trigo. Hacía mucho tiempo que no se daba, casi 20 años que no se daba una cosecha de esas características. ¿Y Más Córdoba de 20. tuvo Y mucho Córdoba que ver en también, eso? si bien Córdoba no es una provincia triguera, Específicamente, claro. específicamente, pero tuvimos más de 5 millones de toneladas de trigo y 28 en el país, somos más o menos el 20% de la producción triguera. Pero digo, en esa discusión que se dio, en esa mesa triguera, ahí nos damos cuenta que no hay un modelo que haga sostenible esto. No discutimos a veces de ponerle valor agregado a esta producción, de transformar lo que producimos, de generar más empleo. Y bueno, y seguimos teniendo todavía en la producción una penalización muy fuerte. Pues fíjate que competimos nosotros con Estados Unidos o Brasil, Sí. que producimos alimentos también y vendemos al mundo, y nosotros seguimos con las retenciones, que es un tema que a veces Claro, no pero se el quiere gobierno hablar. se jacta de decir, lo estamos bajando Sí, paulatinamente. pero vos imaginate que en el caso de la soja, Sí. todavía el 26% bruto de esta cosecha de soja, que va a ser buena seguramente, si Dios quiere, porque ha llovido en los últimos tiempos y se va a corregir algunos desfases que había, me parece que va a significar más o menos que Córdoba aporte arriba de 2.500 millones de dólares Al Estado Nacional. al Estado Nacional. Sí. Y de eso no vuelve nada. Y yo a veces, también en este rol que estoy cumpliendo como ministro de Producción, hablando con los industriales, con los comerciantes, con los constructores, digamos, con todas las fuerzas productivas de Córdoba, con todos los sectores económicos de Córdoba, siempre digo que a veces no nos hacemos carne de defender en un discurso mucho más fuerte y más transversal el tema de las retenciones, porque es plata de los productores cordobeses que si estuvieran en el bolsillo de ellos, lo gastarían Sí. en Córdoba. Sí. ¿Y eso qué significa? Más compra de autos, más compra de Más economía camionetas, circular, más economía etcétera. circulando. Por eso no es un tema menor que nosotros naturalicemos esto. Es cierto que el gobierno dio algunos mensajes de bajar de 33 a 26. Pero lo había prometido que lo iba a bajar. Está bien, creo, en pero vos primer imagínate año. que 26 es una enormidad. Y 2.500 millones de dólares El 26% de eso de, es... de esta campaña Sí. en soja, maíz, bueno, trigo, girasol, sorgo, sobre todo soja, es muchísima plata que se va de Que no Córdoba vuelve. y que no vuelve nada. Mientras otras provincias cobran regalías, El nosotros petróleo, vemos, por ejemplo. por petróleo, la minería, nosotros entregamos
la fuente Sí. de nuestros recursos al Estado ¿Y Nacional. cuál es la percepción de los empresarios? Porque de los empresarios que están vinculados con el campo, porque usted es el receptor de toda esa cuestión. Bueno, obviamente Una que- voz medianamente no tan fuerte, digo, Yo para creo hacerse yo escuchar. creo que hay que tratar de que no se naturalice y seguir peleando para que estas cosas se terminen. Insisto, porque en defensa propia, nadie, si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros. Por eso que yo insisto mucho en cada oportunidad de hablar de los temas que tienen que ver con nosotros. Si nosotros decimos, la naturalizamos, no hablamos de estos temas, decimos que igualmente somos competitivos, y si somos competitivos es porque hay un productor que es eficiente. Sí. Pero fíjate vos, si ese productor tuviera esa plata que hoy no tiene, seguramente sería mucho más eficiente aún, porque compraría más maquinaria, fertilizaría más, le daría mucho más posibilidades a lo que produce. Bueno, yo creo que eso me parece que es una materia que hay que seguir insistiendo. Insisto, no es contra un gobierno, hace 22 años que Argentina viene padeciendo, como El decimos tema- nosotros, las malditas retenciones. La maldita, Y es sí. mucha plata que se va. Pero y es no plata, vuelve, ministro, y digo. es plata de los cordobeses y no Claro, vuelve. claro. Y después nosotros decimos, che, ¿por qué a veces nos faltan cosas? ¿No? Cuando uno comparativamente ve Sí, lo sí. que paga un productor agropecuario en Córdoba y lo que paga con respecto a la nación. Viste que está muy de moda esto de bajar impuestos, ¿no? Sí. Entonces yo digo, bueno, está bien que bajemos impuestos. Discutamos en serio una reforma tributaria para que veamos qué se paga en serio. Porque aquí en Córdoba, por ejemplo, un productor agropecuario paga como único impuesto el impuesto inmobiliario rural, que el 98% de Va a ese impuesto consorcio. va al Fondo de Desarrollo sí. Agropecuario, al consorcio y a otro objetivo de desarrollo agropecuario, Sí. como por ejemplo ahora el seguro multirriesgo, que era una Sí. materia pendiente que teníamos nosotros con el sector. ¿Y? Bueno, ya lo pusimos en marcha, lo hicimos con un plan piloto, lo hicimos para productores que han validado buenas prácticas agropecuarias, es un universo de 550.000 hectáreas de soja y maíz. Bueno, ese productor va a tener, ya tiene, una póliza gratuita que en caso de que tenga algún evento, que siempre puede ocurrir en el campo, Piedras, porque es una viento, industria, claro, como se dice, a claro, cielo abierto, claro. puede estar cubierto. Sí, sí. O sea, si ocurre determinada catástrofe, ¿no? Más del 70% del Estado lo año, ayuda. dispara a Sí. través de la contratación que ha hecho el Estado con 4 empresas aseguradoras, dispara como realmente fuera cobertura. cualquier cobertura de riesgo. Sí, 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 seguro. Usted decía recién, no vuelve nada, no es que vuelva al Ministerio de Educación, al Ministerio No de tiene que volver al Agropecuaria. bolsillo del No, productor. pero hay otra lectura, ministro, y usted lo sabe como dirigente político que ha estado en las funciones. Digo, ni siquiera rutas, que es por dónde va La toda producción. esa producción. No, bueno, ¿no? la logística es uno de los problemas que digo, tiene. por decir La alguna. logística es el problema que tiene hoy la Sí. producción. Fíjate vos, las rutas nacionales, sobre todo las que van al puerto de Rosario, están prácticamente abandonadas, esta es la realidad. Seguramente, y por ahí y pasa- estamos con el problema de la hidrovía, que si bien nosotros no somos una provincia ribereña, digamos, pero Pero sí usamos hace la la autovía, somos los logística. dadores de carga Claro, de la sí hace hidrovía. a la así que, logística. y bueno, ni hablar del ferrocarril. Sí. Tenemos muchas cosas pendientes que realmente ayudarían a mejorar la competitividad del Y sector. bajar costos, Y ministro. bajar costos y Seguramente. hacer más eficiente la Sí. producción. Siempre es un gusto y hay un abanico de temas para hablar con Sí, usted, variados, variados, y que los vamos a seguir hablando en programas sucesivos. La última pregunta y tiene que ver con algo político partidario. Digo, la legisladora Ferrero, en función de la apertura que hizo el gobernador en La Bulaye, territorio político, si quiere, de usted, un dirigente de ahí, palabras duras para con el gobernador Yayora por la falta de agua, etcétera. ¿Cómo lo...? Bueno, su hija le contestó, creo. Bueno, sí, la verdad que Victoria sacó a todo su temperamento, que lo tiene, pero quizás a lo mejor se maneja en la legislatura de otra manera, es bastante respetuosa, trata de no sobreactuar, sino dar debates mucho más fundamentados y racionales. Sí. Pero la verdad que es bastante indignante cuando una persona que nunca recorre el interior de nuestra provincia vaya a un acto importante que ha dicho la legislatura de Córdoba y el gobernador a darle la apertura inicial de la sesión ordinaria y da su discurso, y que una legisladora sea tan irresponsable de decir algunas situaciones que nosotros vivimos todos los días, la verdad que genera esa reacción. Eso pasa, ¿no? Pasa el Sí, la desconocimiento, chicana. pasa el desconocimiento, sí, pero es bueno que Se lo Victoria en pregunto ese porque caso... usted ha sido No, legislador. es bueno que Victoria le ha hecho ver a todo el resto de los legisladores
para saber que estaba faltando la verdad, que era irresponsable lo que decía y que ignoraba absolutamente la realidad. La prosapia política. Y de sí, su bueno, yo creo que hay muchos que viven a lo mejor en la ciudad y hacen política de otra manera, pero los que están todos los días trabajando, por el caso de Victoria, como hacen muchos legisladores, tienen que recorrer 400 kilómetros toda la semana porque son dirigentes elegidos por el territorio y tienen que responder a la gente que lo eligió. Cuando vos estás en una lista sábana, Claro, es más fácil opinar. es más fácil. Se nos acaba el tiempo. Gracias, ministro, como siempre. Gracias a ustedes. Nos vamos. Hasta la semana que viene. I'm feeling good about you. Hey, everybody, party, stay with me. Yeah. Oh, baby, baby. Hey, 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 baby. Show me the way of love. I need you, my darling. I'm crazy loving you. Oh, baby, I can't feel when you take my heart. So get me down. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.